Espero que se encuentren bien. Nos encontramos ya este domingo en el 29º domingo del tiempo ordinario. Los domingos anteriores hemos visto esta confrontación de Jesús con los líderes del pueblo. Este conflicto llega a su punto máximo. Comienzan estas controversias con los diferentes dirigentes del judaísmo. Los fariseos se reúnen en consejo para ver cómo hacer caer a Jesús a partir de la respuesta que pueda dar a una pregunta concreta. Pero son tan vivos, digamos en términos chilenos, ellos mandan a algunos de sus discípulos, que en el fondo también ellos contaban con una insidia característica, es decir, primeramente, y miremos nosotros el texto, alaban a Jesús por su veracidad, su franqueza de enseñar, su imparcialidad y la libertad respecto a cualquier compromiso con persona. Seguido a esta adulación viene la trampa. Mateo usa la misma palabra griega cuando habla de las acciones del demonio en el texto, ¿verdad?, de las tentaciones en el desierto. ¿Está permitido pagar el impuesto al César o no? Esa era la pregunta. Cualquier respuesta afirmativa o negativa podía crearle a Jesús problemas con los diferentes grupos de judíos, con la autoridad religiosa de Israel o con la civil romana, que eran los que gobernaban en ese tiempo. Esta pregunta no solo en el plano de la obligación penal, sino de la ley del impuesto, sino que abarca también un tema moral para el israelita. ¿Por qué? Porque el emperador romano era considerado un dios extranjero. Al pagar el impuesto se le estaba reconociendo como tal. Es aquí donde nace el problema de conciencia. ¿Era lícito para el judío que tenía y adoraba un solo Dios pagar ese impuesto? Por otro lado, estar contra el impuesto era estar contra los romanos. Estar a favor del impuesto era estar contra la fe de sumisión al único Señor, al único Dios, el Dios de Israel. Entonces, cualquier respuesta dada por Jesús podría ser comprometedora. Si estaba a favor de pagar el impuesto, los fariseos podrían acusarlo de ser alguien que colaboraba con los romanos y, lo que era peor, de ser acusado de impío. Si se manifestaba en contra de los partidarios de Herodes, los herodianos, podían acusarlo de revolucionario, es decir, de un enemigo del emperador. Jesús los conocía muy bien, sabía lo que pretendían, los trata de hipócritas. Les pide la moneda y hace que estos caigan en su propia trampa. Ellos no podían llevar consigo el denario con la efigie del divino emperador. Fíjense ustedes, sí la tenían. Que esto también mostraría que fariseos y herodianos estaban comprometidos con el sistema opresor, porque de él también ellos se beneficiaban, les convenía, no eran tontos ni perezosos, digamos. En cambio, Jesús no tenía ninguna moneda. El hecho de tener la imagen del emperador era para los judíos una transgresión al primer mandamiento. Recuerden ustedes cuál era. Jesús no está de acuerdo con la dominación del emperador sobre el pueblo. Su respuesta es: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Dar la moneda al César es devolverle lo suyo, lo que le corresponde. Con esto Jesús se distancia de los que se oponían a pagar el impuesto romano. Al agregar den a Dios lo que es de Dios, relativiza por una parte la obligación política y por otra enfatiza el cumplimiento de los deberes hacia Dios, deberes que estaban tan descuidados por los fariseos. El reconocimiento de la autoridad civil no se opone a la adoración del único Dios. Nadie está por encima de Dios, ni siquiera el
emperador. En el fondo es dejar claro que nunca, pero nunca se le debe dar al César lo que le pertenece a Dios, es decir, nuestra dignidad de hijos de Dios. No olvidemos que solo Dios es Dios. Todo emperador, todo poder político, económico, incluso religioso, no es un absoluto, sino que deben estar bajo el juicio, bajo la mirada de la palabra de Dios, para que podamos hacer una sociedad, un mundo, un contexto que realmente le dé a Dios lo que es de Dios. El único que merece la libre entrega de nuestra mente, de nuestro corazón y de toda nuestra vida es justamente Dios. Pero esto no nos exime de participar de manera activa y responsable en las actividades del mundo. Se nos viene un tiempo en que debemos ejercer nuestra opinión política a través del voto. Nosotros como cristianos debemos asistir, debemos estar con las medidas ciertas que corresponden, pero debemos manifestar nuestra opinión en ese voto. Es hacernos cargo también de la realidad en la cual vivimos y de poder también hacer presente la realidad de Dios. Que sea Dios Todopoderoso, que les bendiga, les acompañe, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, que tengan todos una linda y bendecida semana. Con el cariño de siempre, tu servidor, Padre Eloy.